Mis hermanos, Dios me los bendiga. En esta ocasión queremos tener una clase sólida de profecía bíblica. Recordemos de que el centro de las profecías es Cristo Jesús. En esta ocasión, hermanos, queremos analizar un tema que tiene que ver con eventos finales. Voy a demostrarlo bíblicamente que el conflicto final, la marca de la bestia, la imagen de la bestia, la persecución, tiene que ver con obediencia y con adoración. Quiero usar como base el Salmos 95, versículos 1 al 6. La Biblia presenta que Dios merece la adoración porque Él es el creador. Un atributo especial y exclusivo de Dios es que Él es el creador. Por lo tanto, solamente Él merece la adoración. Esa palabra adoración o adorar es del griego proskuneo, postrar rostro en tierra. Pero noten cómo dice el Salmo 95, versículos 1 al 6. Vamos a usar Biblia, porque quiero demostrarles que todo lo que tiene que ver con profecía y con el conflicto final tiene que ver con la adoración. El diablo buscando adoración a través de los poderes políticos y Dios llamando al mundo a que lo adoren a Él porque Él es el creador. Dos grupos, dos bandos y dos perspectivas de adoración. Adoración a la bestia y adoración al creador. Salmo 95, versículos 1 al 6 dice: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguémonos ante su presencia con alabanza, aclamemos con cánticos, porque Jehová es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano, noten cómo dice, porque en su mano están las profundidades de la tierra, una referencia al Génesis y a la creación. Y las alturas de los montes son suyas, otra referencia al Génesis de que Dios es el creador. Suyo también es el mar, pues Él lo hizo, otra referencia a que Dios es el creador. Y sus manos formaron la tierra seca. Venid, noten, después de hablar de la creación, de que Dios es el creador, de que Dios está sobre todos los dioses, dice, venid, adoremos, ahí está la palabra proskuneo, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová vuestro Hacedor. El atributo de creador es un atributo exclusivo de Dios, porque la Biblia presenta que solamente Dios merece la adoración porque Él es el creador. Cuando el diablo tentó a Cristo en el desierto, una de esas tentaciones fue que lo adorara. Y noten cómo Cristo respondió. Dice Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo al diablo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, ahí está la palabra proskuneo, y solamente a Él servirá. Aunque aquí no dice que Dios merece la adoración porque Él es el creador, está sobreentendido porque solamente Dios merece la adoración porque el atributo de crear solamente es exclusivo de Dios. Dios es el autor de la vida, Él es el creador, por lo tanto, Él merece la adoración. Noten cómo le dijo el ángel Gabriel a Juan en la isla de Pasmos. Dice la Biblia que Juan, cuando miró a Gabriel, dice que Juan quería adorarlo. Y noten Gabriel cómo le dijo a Juan. Esto está en Apocalipsis 19, Apocalipsis 19:9. Noten cómo le dijo Gabriel. Juan iba a adorar a Gabriel y Gabriel, noten cómo respondió o cómo dijo. Y él me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y dice el versículo 10. Yo me postré, está hablando Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, yo soy igual que tú.
aunque yo soy un ángel, aunque yo soy un querubín, pero yo no puedo ser adorado, sino que yo soy adorador igual que tú. Adora a Dios. Noten cómo termina. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Noten que esto se vuelve a repetir en Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículo 9. Al parecer, Juan iba a hacer otra vez lo mismo cuando mira a Gabriel, iba a adorarlo. Y dice que Gabriel no permitió eso. Noten cómo respondió el ángel Gabriel, de paso que es un querubín. Gabriel es el que sustituyó a Lucifer después de su caída. Dice Apocalipsis 22:9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, proscuneo, adora a Dios. Noten, la creación adora a Dios. Dice el Salmo 150, versículos 1 al 5, dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, adore a Dios, porque Él es el creador. Y de paso, los ángeles adoran a Dios por este atributo, porque Él es el creador. Quien ha creado los ángeles es Dios. Dice Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, o sea que hay tres cielos, el cielo atmosférico, el cielo estelar y el cielo celestial, son creación de Dios. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos de los cielos y de los cielos tres veces, con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella. Está hablando de las estrellas, de los ejércitos celestiales y todo lo que hay en ellos, o sea, en los cielos. Y tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Se refiere a los ángeles y se compara acá a estrella. Las estrellas son los ángeles según Apocalipsis 12, versículos 1 hasta el 3. Las estrellas son símbolo de ángeles, bueno, en este contexto, porque hay en otros contextos bíblicos donde se compara a los hijos de Dios también con estrellas. Pero aquí específicamente se está hablando de ángeles. Los ángeles adoran a Dios porque Él es el creador. Y esto se repite decenas de veces en la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis se presenta que Dios es el único que debe ser adorado. Nadie más, ni los ángeles, ni los querubines, ni los serafines, ni los representantes de los mundos no caídos, ni tampoco ningún hombre. Nadie merece la adoración, porque solamente Dios merece ese atributo de que Él es el creador. Y esto lo presenta vez tras vez la Biblia. Por ejemplo, mire Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y de paso, noten cómo inicia el Génesis. El libro de Génesis, que en el hebreo es Bereshit, el principio, el origen, noten cómo inicia. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el hebreo dice Elohim, inicia con Elohim, el nombre plural de Dios en hebreo, el Elohim. En el principio creó los cielos y la tierra. Noten que el Bereshit inicia exaltando a Dios como el creador. Es interesante que Juan presenta quién es el creador de Génesis 1:1. Y dice Juan 1:1, noten, Juan 1:1 hasta el versículo 3. En el principio era el verbo. Esta palabra verbo es logos, la palabra. En el griego koine dice logos, la palabra, el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pues el contexto está hablando de Cristo. Versículo 14.
Dice, y el verbo fue hecho carne, el logos fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Noten que el logos es Dios, el logos es Cristo. Pero ahora noten como dice ahí mismo Juan capítulo 1, versículo 2 y 3. Juan capítulo 1, versículo 2 y 3 dice, este era en el principio con Dios. O sea que el creador de Génesis es Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Noten, Cristo es el creador. Él es el que merece la honra y la gloria. Claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron involucrados en la creación, pero aquí Juan enfatiza que Cristo es el creador. Y de paso, noten cómo dice el libro de Colosenses. Hay muchos pasajes donde la Biblia presenta que Dios es el creador. Y dice el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo, según el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el protócocos, el primogénito. En este contexto significa la palabra protócocos, el que tiene la preeminencia, el que está antes de todas las cosas. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Se refiere a Cristo. Cristo es el creador y por lo tanto merece la adoración. Esto lo enfatiza también el libro de Hebreos. El libro de Hebreos capítulo 1, versículo 6, y después nos pasamos al versículo 8. Noten cómo dice el Padre. Hebreos capítulo 1, versículo 6, y después nos saltamos al versículo 8. Y otra vez, cuando introduce el primogénito al protócocos, el que lleva la preeminencia en este contexto, no significa protócocos siempre el primer nacido. También se usa en lenguaje figurado el protócocos, el que lleva la preeminencia, o sea, el que está en primer lugar. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle, proscuneo, todos los ángeles de Dios. Y noten cómo dice el versículo 8. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Noten que aquí se dice que Cristo es Dios. Estos versículos meten en problema a los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová no aceptan de que Cristo sea Dios. Pero aquí la Biblia presenta en estas referencias que Cristo es el creador. Si Él es el creador, significa que Él es Dios, y si es Dios, merece la adoración, tal como lo dice aquí el Padre, hablando del primogénito, que es Cristo Jesús. Ahora, vamos a ver algo interesante. Después de conocer este principio de que solamente Dios merece la adoración, quiero decirles de que el diablo no se pone tan contento con esto. El diablo, cuando escucha decir esto, de que solamente Dios merece la adoración, el diablo se muere de rabia. ¿Por qué razón creen ustedes de que el diablo se enoja? ¿Por qué creen ustedes de que el diablo se rebeló en contra de Dios en el cielo? ¿Por qué creen de que el diablo, ese ángel hermoso, Lucifer, el lucero de la mañana, por qué creen ustedes de que se rebeló contra Dios en el cielo? ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué surgió ese descontento? ¿Por qué surgió ese odio y ese celo en contra de Cristo? No cabe duda de que el diablo quería y buscaba la adoración de todos los ángeles. El diablo se puso celoso de Cristo. El diablo no soporta que solamente Cristo sea adorado. El diablo se llenó de celo, de envidia, de orgullo.
buscaba la adoración. Vamos a ver de que el conflicto final no cambia. El diablo, a través de la bestia, a través de la imagen de la bestia y a través del falso profeta, el diablo busca adoración de todos los habitantes de la tierra. Por eso, hermanos, es bien importante que comprendamos de que la marca de la bestia, el conflicto final, no tiene nada que ver con un chip o con petróleo o con alguna especie de tecnología o con alguna moneda digital, ni tampoco con inteligencia artificial, aunque puede estar incluido todo eso. Pero en realidad la Biblia presenta que el conflicto final, la crisis final, se va a desatar y tiene que ver con adoración. El diablo buscando un atributo que solamente le pertenece a Dios. El diablo buscando la adoración que solamente a Dios le pertenece. Y lo va a hacer el diablo a través de la bestia y la imagen de la bestia. Voy a presentar que Apocalipsis 13 presenta este principio. Sabe, hermanos, que es importante que como adventistas del séptimo día conozcamos perfectamente Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, hermanos, es un capítulo de que lo estamos viendo con nuestros propios ojos cómo se está cumpliendo al pie de la letra. Cabalgamos en el cumplimiento de Apocalipsis 13. Por lo tanto, hermanos, Apocalipsis 13 tiene que ser un capítulo que debe ser estudiado en todos los púlpitos adventistas, porque Apocalipsis 13 nos presenta el último conflicto y el por qué será y contra quién. Noten cómo dice Apocalipsis 13, 4. Voy a sacar 4 versículos solamente en Apocalipsis 13, donde se dice de que el diablo está buscando adoración. O sea que el diablo no ha cambiado. El diablo sigue teniendo ese deseo de que lo adoren. Y como no lo puede buscar él personalmente, lo hace usando sistema. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 4. Y adoraron, ahí está la palabra proscuneo, que vimos de que proscuneo solamente se le aplica a Dios. Proscuneo solamente es a Dios, a nadie más. Ni al Papa, ni a María, ni a ningún apóstol, ni a ningún santo en la Iglesia Católica. La adoración es exclusiva solamente a Dios. Pero aquí el diablo la busca para sí mismo a través de los poderes políticos y religiosos. Y dice Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Noten que el diablo falsifica esta palabra desafiante, porque en los salmos solamente se aplica esto a Dios. ¿Quién como Jehová? ¿Quién es como Dios? Inclusive la palabra Miguel es una palabra compuesta. El nombre Miguel es un nombre compuesto en el hebreo. Significa ¿quién es como Dios? Pero aquí la bestia, aquí el diablo dice que busca adoración a través de la bestia, y el globo terráqueo dirá, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Cuando se le sane la herida de muerte y recobre el poder despótico que tuvo durante la Edad Media. El mundo se quedará espantado cuando la bestia resucite y se le sane la herida de muerte. La gente va a decir a grito, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Pero noten que el diablo y adoraron al dragón. Noten cómo dice Apocalipsis 13:8 ahí mismo en el capítulo. Apocalipsis 13:8 se usa otra vez la palabra proscuneo. Y la adoraron. ¿A quién? A la bestia. Todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Noten que a la bestia la van a adorar todos los moradores de la tierra. Significa que esta adoración va a ser global. Esta apostasía va a ser global. El globo terráqueo adorará a la bestia. El globo terráqueo, en lugar de adorar al Creador, irán a adorar a la bestia. Y al adorar a la bestia, ¿a quién están adorando? Lógico que al diablo. Noten cómo se repite esto en Apocalipsis 13:12. Noten 4 veces en el capítulo 13 de Apocalipsis se usa el proscuneo.
pero se le aplica al diablo y a la bestia y al imán de la bestia. Apocalipsis 13:12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Noten cómo dice, aquí se da un imperativo, y hace, o sea, va a haber una ley por la fuerza para que se adore a la imagen de la bestia. Noten que va a ser una adoración bajo ataque, y hace que los de la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Ahí está la palabra adorar, cuya herida mortal fue sanada. El conflicto final será por adoración, por proskuneo. Apocalipsis 13:15, se repite otra vez el proskuneo. Apocalipsis 13:15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Proskuneo. Noten, el conflicto final será por la adoración. Dos bandos. Van a haber dos grupos, los que adoran a la bestia y su imagen, y los que adoran al Creador y obedecen su ley. Dos grupos. No hay términos medios. Si no estamos en un grupo en este conflicto, automáticamente estamos en el otro. No podemos ser neutrales, porque solamente hay dos grupos en este conflicto entre el bien y el mal. ¿Somos de Cristo o somos del diablo? ¿Somos trigo o somos cizaña? ¿Somos mies o somos uva? ¿Somos peces buenos o peces malos? Pero no hay términos medios. Cristo dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. Ahora vamos a ver de que la política del diablo siempre ha sido la misma, no cambia. Busca adoración. Voy a demostrarles, según el profeta Ezequiel y el profeta Isaías, de que la rebelión del diablo en el cielo fue porque él quería ser igual a Dios, y al ser igual a Dios, el diablo quería que lo adoraran. O sea, la arrogancia del diablo era tan grande que aún quería que el mismo Cristo le adorase. Eso se presenta y se entiende por lo que el diablo le dijo a Cristo en el desierto. Si postrado me adora, te daré todo esto si postrado me adora. Esto indica que en el cielo el diablo buscaba también que Cristo le adorase. Mire qué arrogancia y qué pretensión. El libro de Isaías y el libro de Ezequiel se usa una profecía de doble referencia. Se le conoce como analogía. Se habla de un rey apóstata llamado Tiro y otro que se llama el rey de Babilonia, pero después se habla quién está detrás de estos dos reyes, detrás del rey de Tiro y detrás del rey de Babilonia. Por eso es que se llama, en teología se llama analogía, o una profecía de doble referencia o doble significado. No cabe duda de que la segunda parte de cada capítulo de esto se está hablando de quién está usando al rey de Tiro y al rey de Babilonia, que era el diablo. Pero se usa de una forma en analogía para dar el mensaje. Isaías 14, versículo 13 al 14, noten cómo dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto junto a las estrellas de Dios me levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. No está hablando que se iba a sentar en el trono de Dios. A los lados del norte y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Note lo que quería el diablo? Ser igual a Dios. Buscar adoración de los seres creados. El diablo quería que lo adoraran, pero un ser creado no puede ser adorado. El diablo no puede ser adorado, uno, porque no es creador, es un ser creado. Tampoco no puede dar vida, tampoco no es Dios. Entonces, ¿cómo vamos a adorar al diablo si el diablo no tiene poder para crear? Es un ser creado, de que por su rebelión va a ser destruido. O sea que los ángeles, su mortalidad o su inmortalidad es condicional. El diablo, por rebelarse contra Dios, va a ir a parar al lago de fuego. El mismo profeta lo dice, que se va a hacer ceniza por haberse rebelado. Note cómo se dice en Ezequiel 28, 15 al 17. Ezequiel capítulo 28, versículo 15 al 17. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció, ahí está el principio que el diablo buscaba adoración. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, orgullo. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Noten, el diablo buscando adoración en el cielo. Fue echado a la tierra, fue sacado del cielo como un rayo, pero el diablo no pierde oportunidad. El diablo sigue la misma política. Hermanos, tenemos que tener claro que el diablo no cambia su política. El diablo sigue buscando adoración y no le importa cómo la busque. Si la busca a voluntad de los seres creados o si la busca a amenazan. Lo que busca el diablo es adoración. No importa si la gente adora al diablo de buena voluntad, porque la gente también busca al diablo de buena voluntad. Pero también el diablo dice, bueno, si no quieres adorarme de buena voluntad, te voy a poner la fuerza, te voy a poner la pena de muerte, te voy a poner una amenaza. Lo que yo quiero es que me adoren, no importa cómo se haga. Y vamos a ver de que el diablo, a través del papado, buscó adoración y la sigue buscando. Hermanos, el diablo sigue buscando adoración a través del sistema papal. El sistema papal es el anticristo de la profecía. El sistema papal es el cuerno pequeño y la bestia. Pero noten cómo Pablo le llama a este sistema el hombre de pecado y el hijo de perdición. Pero noten qué es lo que busca el hijo de perdición. El sistema de Satanás, quizás es muy tajante, pero es verdad. El sistema de Satanás en esta tierra es el sistema papal, un sistema dirigido por el mismo Satanás. Dice Pablo, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, símbolo para el sistema papal que se levantó después de la caída de Roma. El papado surgió después de que Roma cayó. Hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Noten que aquí el diablo buscando adoración a través del hombre de pecado y el hijo de perdición. El sistema papal es el anticristo de las profecías. El diablo busca adoración a través de los sistemas apóstatas, tanto políticos como religiosos. Sabe que el diablo busca adoración a través de los magnates de la tierra. Un magnate de la tierra que se haga parecer como Dios en esta tierra, ya sea presidente, rey o gobernante, es el dragón. Son tiranos, dan leyes injustas, son apóstatas, son el dragón, son el anticristo. Y cualquier sistema terrenal que usurpe el lugar de Dios es un dragón. Noten como dice Ezequiel 29:3. Faraón está presumiendo. Y noten qué arrogante lo que dice. Ezequiel 29:3. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de su río. El cual dijo, noten lo que dice Faraón, esta es una blasfemia. Mío es el Nilo, pues yo lo hice. Faraón es el dragón, pero se está haciendo como Dios. Y dice, mío es el Nilo, yo lo hice. Pero el creador de los cielos y la tierra, Dios no es Faraón. Pero aquí vemos de que el diablo se está atribuyendo una prerrogativa divina. Porque el creador del Nilo, del río Nilo, no es el Faraón, sino que Dios. Aquí vemos de que el diablo está usando a Faraón para buscar una falsa adoración. Ahora vamos a ver de que esto es así. Por donde quiera que veamos la Biblia, vamos a encontrar de que la persecución, el conflicto,
siempre ha sido y será por la adoración. Dos grupos, los que adoran al Creador y los que adoran a la bestia. Los que siguen a Dios y obedecen su ley y los que siguen sistemas apóstatas y siguen doctrinas y leyes de hombre. Siempre ha sido así y no ha cambiado la política del diablo. No ha cambiado. Por eso, hermanos, es importante comprender este principio, que el conflicto final siempre ha sido por la adoración y la obediencia. La marca de la bestia tiene que ver por adoración y por obediencia. Saben de que en el libro de Esther, yo les puedo citar muchos pasajes bíblicos donde presenta este principio, que la guerra, persecución, el decreto de muerte siempre ha sido por la adoración. En el libro de Esther, y de paso, el libro de Esther es un apocalipto. El libro de Esther es un Apocalipsis 13. Todo lo que encontramos en el libro de Esther, la trama, el desenlace, la introducción, el prólogo, el epílogo, los personajes, los integrantes, el decreto de muerte, todo se encuentra en Apocalipsis 13. O sea que el libro de Esther es un Apocalipsis 13. ¿Me doy a entender? Dice el libro de Esther, lea el libro de Esther, porque lo que presenta el libro de Esther es lo que va a pasar en Apocalipsis 13 con la imagen de la bestia. Dice la Biblia que un apóstata llamado Amán buscaba adoración de Mardoqueo y de los judíos. Noten que un hombre mortal y pecador quería que lo adoraran, pero Mardoqueo, sobrino de Esther, dice que conocía la ley de Dios y es imposible, no se iba a postrar delante de Amán porque era un pecador. Mardoqueo sabía perfectamente bien, era un judío, los judíos conocían perfectamente bien la ley, de que la ley decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí, que la adoración solamente a Dios. Dice que Amán se enojó de ira y le puso una trampa a Mardoqueo, usando al rey para que el rey diese un decreto de matar a todos los judíos que estaban en Persa, incluyendo a Mardoqueo, sobrino de Esther. Noten que el conflicto en el libro de Esther es por la adoración. Amán buscando adoración del remanente que estaba allí, que era en este caso Mardoqueo. Dice la historia que al final el libro termina de que esa horca que había planeado Amán para ahorcar a Mardoqueo, esa horca se volvió contra él y contra su mujer. Noten, interesante, porque el libro de Esther presenta esto en tipología idéntico a lo que pasará en Apocalipsis 13. ¿Qué diríamos también del libro de Daniel? Daniel capítulo 3 y el capítulo 5. Vemos ambos conflictos por la adoración. Vemos de que el rey Nabucodonosor manda a levantar una imagen para que se adore bajo un decreto de muerte, porque allí en Babilonia había un remanente que no adoraba ídolos. Y el rey se enojó y mandó a echarlos en el horno de fuego. Noten que en Daniel encontramos también otra historia tipológica que tenemos que conectarla con Apocalipsis 13. Un rey político actuando como dragón, el diablo buscando adoración a través de un ídolo y a través del rey. Detrás de ellos estaba el diablo. En el conflicto tenemos que entender de que detrás del telón está el diablo. Allá había un remanente que guardaba los mandamientos. Y el diablo buscaba adoración del remanente, pero el remanente se mantuvo fiel. No importase si había un decreto de muerte. El remanente conocía de que Dios solamente Él merece la adoración. Dice la Biblia que el rey se enojó. ¡Ira! En Daniel capítulo 5 encontramos también otro decreto. El rey Belsasar dio un decreto de que no se orara a otro Dios sin que se tomara en cuenta la petición del rey. Y dice que es un decreto de muerte para matar a Daniel. Y dice que Daniel no obedeció ese decreto porque Daniel sabía de que ese decreto era contrario a la ley de Dios. Daniel sabía de que ese decreto atacaba la primera tabla de la ley. Vemos por donde quiera este principio que el diablo siempre ha buscado adoración a través de impíos, a través de reyes, príncipes, gobernantes.
El diablo siempre ha buscado adoración a través de Papa. ¿Saben, hermano, que la gente cuando mira el Papa no saben de que están viendo o mirando al representante de Satanás en la tierra? El obispo de Roma es el representante de Satanás en la tierra. Pedro nunca fue papa. La Iglesia Católica dice Pedro fue el primer papa. Error. Lean Hechos capítulo 3 y lean Hechos capítulo 10. Lean. Pedro nunca permitió que alguien se le adorara o se le arrodillara. Dice que Pedro, cuando llegó Cornelio, dice que Pedro le dice a Cornelio, levántate. Eso está en Hechos capítulo 10. Yo soy hombre igual que tú. Y dice en Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan iban entrando al templo llamado La Hermosa, estaba un paralítico, estaba un mendigo pidiendo limosna. Dice que Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Cristo levántate. Pedro nunca usó ningún anillo del pescador. Pedro fue un humilde pescador, sin oro y sin plata. ¿Cómo podemos comparar al Papa de Roma con el gran apóstol Pedro, un hombre humilde, un judío? Hasta por lógica se entiende. Pero el diablo buscando adoración a través del sistema papal. El anticristo de la Biblia es el sistema papal. ¿Qué diríamos de la historia de Caín y Abel? Vemos de que el conflicto entre estos dos hermanos también era por la obediencia y por la adoración. Se lo voy a demostrar que la historia de Caín y Abel también tenemos que conectarla con Apocalipsis 13. Noten por donde quiera aterricen Apocalipsis 13. El libro de Daniel, Apocalipsis 13. El libro de Esther, Apocalipsis 13. El libro de Génesis, Apocalipsis 13. Todo aterriza con Apocalipsis 13. Las historias son historias tipológicas que nos ayudan a entender el conflicto final. Por ejemplo, la historia de Caín y Abel. Caín y Abel Caín representa a los que tienen la marca de la bestia y Abel representa a los que tienen el sello de Dios. Pero analicemos un punto a grandes rasgos lo que está pasando en la historia de Caín y Abel. Dos hermanos con diferente forma de adorar. Dos hermanos que supuestamente conocían a Dios, supuestamente. Pero uno adoraba a Dios como Dios lo demandaba y el otro no le importó qué tipo de adoración le tributaba a Dios. O sea que a Caín no le importaba la adoración, lo que le importaba era su ego. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 4 al 5. Recordemos de que eran dos hermanos de los mismos padres. Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva, pero eran con diferentes caracteres, distintos. Y dice Génesis capítulo 4, versículo 4 al 5. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea que estos dos hijos, Dios les pidió una ofrenda. Dice que Abel llevó un primogénito y de lo más gordo de ellos, o sea que llevó la gordura aparte, la grosura aparte. Y dice que Abel agradó a Dios. La ofrenda de Caín no le agradó a Dios. Y dice la Biblia que Caín, al ver que la ofrenda de él no le agradó a Dios, se enojó. Pero es interesante que aquí vemos la adoración. Ambos jóvenes hacen un altar. Altar significa adoración. En el Antiguo Testamento, cuando alguien hacía un altar, era porque iba a adorar a Dios. O sea, ambos jóvenes están adorando a Dios, pero la diferencia es en la manera que lo hacen. Dice que Abel llevó un primogénito, un cordero, mientras que Caín llevó hortaliza. Alguien puede decir, usando la lógica, si era lo único que tenía Caín y era lo que sembraba, era hortaliza. Pero se conocía por la transmisión oral de que los corderos simbolizaban el Mesías venidero, no los tomates ni la cebolla. O sea que Caín no era ignorante con respecto al símbolo del cordero. Inclusive el primer cordero que sacrificó fue en el Edén.
Ahí lo vemos en Génesis 3:21. O sea que la transmisión oral se transmitió por generaciones, porque la Biblia, la Torá, vino a existir 25 siglos después de la creación. O sea que la palabra de Dios se transmitía oralmente de padres a hijos. No cabe duda que Adán y Eva le explicaron a sus hijos de que los corderos simbolizaban al Mesías, la simiente de la mujer. O sea, Caín no era ignorante, conocía perfectamente bien esto. Entonces Caín no le importó. Caín en su arrogancia dijo, yo voy a llevar tomates, pepinos, rábanos y cebolla. No me importa si a Dios le agrada o no. Yo voy a llevar lo que tengo. Lógicamente Caín tuvo que haber ido a conseguir un animal, un primogénito, pero no le importó. Ahora, ¿por qué se enojó Caín? El libro de Génesis no dice textualmente, pero se entiende que algo vio Caín que no le agradó. ¿Y qué es lo que no vio? Según la Biblia, eso se puede demostrar más adelante con el establecimiento del santuario, que la evidencia que Dios aceptaba un sacrificio era que descendía fuego del cielo. Al ver Caín de que sobre su ofrenda, sobre sus hortalizas no cayó fuego, sino que solamente cayó sobre el cordero de Abel, eso lo enojó. Caín perfectamente supo que Dios había rechazado su ofrenda, porque no era eso lo que Dios había pedido. Pero sobre el sacrificio de Abel, sobre la oveja de Abel, cayó fuego del cielo. Y por eso Caín se enojó, porque vio eso. Aunque la Biblia no lo diga, pero está sobreentendido por otras partes de la Biblia. Se infiere. Esto lo amplía el espíritu de profecía. Noten que dice el espíritu de profecía, hablando del por qué Caín se enojó contra su hermano Abel. Dice Patracas y Profeta, página 52, párrafo 1. Patracas y Profeta, página 52, párrafo 1 dice, los dos hermanos construyeron altares semejantes. O sea que los dos estaban adorando. Noten, aquí vemos la adoración. Los dos hermanos construyeron altares semejantes. Ahí están bien, los dos hicieron altares. Y cada uno de ellos trajo una ofrenda. Iban a adorar. Abel presentó un sacrificio de su ganado conforme a las instrucciones del Señor. Claro, se transmitía oralmente las instrucciones. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Génesis 4:4. Descendió fuego del cielo y consumió la víctima. ¿De quién? De Abel. Pero Caín, desobedeciendo el directo y expreso mandamiento del Señor, presentó solamente una ofrenda de fruta. No hubo señal del cielo de que este sacrificio fuese aceptado. Abel rogó a su hermano que se acercara a Dios en la forma que él había ordenado. O sea que Abel está diciéndole a su hermano, tienes que obedecerle a Dios lo que él ha dicho en su palabra. Tú has desobedecido, trajiste fruta y no era eso lo que Dios había pedido, era un cordero. Y dice que Caín, en lugar de sentirse agradecido por consejo de su hermano menor, dice que se enojó. Una gente que se enoje cuando se corrige es como Caín, del diablo. Y note cómo dice el texto, Abel rogó a su hermano que se acercara a Dios en la forma que él había ordenado. Pero sus súplicas crearon en Caín mayor obstinación para seguir su propia voluntad. Como era el mayor, no le parecía propio que lo amonestara a su hermano y desdeñó su consejo. Se enojó. Noten que se enojó. Vemos aquí el conflicto entre dos hermanos, diferente adoración. Vemos un conflicto con dos hermanos que adoraron de diferente manera a Dios. Uno adoró como Dios demandaba y otro adoró a Dios como a él le placía. Dos tipos de adoradores. El conflicto entre estos dos hermanos es por la adoración y por la obediencia. Está implicado la adoración a Dios y la obediencia, una adoración genuina y otra falsa adoración. Abel está demostrando adoración genuina
Y Caín está demostrando una falsa adoración. Y noten en qué paró este conflicto. Génesis 4:8. Caín mató a su hermano. Y noten cómo dice. Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Noten cómo dice el apóstol Juan en su carta, quién estaba detrás de Caín. Dice 1 Juan capítulo 3, versículo 12. 1 Juan 3:12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Pero por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Noten, Caín mató a su hermano porque quien estaba detrás de Caín era el maligno, el diablo. ¿Pero por qué lo mató? Porque las obras de Abel, la obediencia de Abel era genuina. Adoró a Dios como él lo demandaba. En otras palabras, Abel está obedeciendo acá la ley de Dios. Esto lo demuestra el libro de Hebreos. El libro de Hebreos capítulo 11, el versículo 4. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Noten cómo se dice de Abel. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Por qué? Por la fe. Noten, por la fe. Anoten este punto. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ella. Pero ahora noten, hermanos, como dice el versículo 6, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que Abel obedeció a Dios por la fe, y esa fe lo llevó a obedecer y adorar a Dios como él lo demandaba, dando un mejor sacrificio. ¿Están conmigo? Por la fe. La fe de Abel era activa. Llevó una ofrenda, un primogénito, y adoró a Dios en el altar, dándole adoración genuina. Y esto hizo una diferencia con Caín. Pero dice el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Noten, agradar a Dios por la fe. Noten este punto. Por la fe Abel hizo eso y Abel agradó a Dios. Porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es agradar a Dios? ¿Será que Caín, aparte de ofrecer un sacrificio de un primogénito, estaba demostrando obediencia a los mandamientos? Sí, eso significa en la Biblia agradar a Dios. Noten cómo dice 1 Juan 3:22. 1 Juan 3:22 explica qué es agradar a Dios. 1 Juan 3:22 dice: cualquier cosa que pidiéramos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea que Abel obedecía ¿el qué? Los mandamientos. Abel tenía fe, agradó a Dios y lo adoró a Dios. Porque Abel representa al remanente de los últimos días. Se lo voy a demostrar. Abel representa al último remanente que guarda los mandamientos y que adora solamente al Creador. Después de divisar el conflicto de Apocalipsis 13, que tiene que ver con adoración, el diablo buscando adoración a través de la bestia y de la imagen de la bestia, eso es capítulo 13 de Apocalipsis. Ahora viene la contraparte, el capítulo 14, porque el capítulo 13 sigue en el capítulo 14, es una secuencia. Pero ahora en Apocalipsis 14 se presenta a un remanente distintivo, que es bien diferente a los que adoran a la bestia. Y noten cómo se presenta este contraste. Apocalipsis 14, versículo 7. Apocalipsis 14, versículo 7 es el contraste de Apocalipsis 13. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorada, aquí está el proscuneo,
aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea que el mensaje de Apocalipsis 14 es que el mundo adora al Creador. Estos que adoran al Creador, ¿cómo se les identifica? ¿Quiénes son? Estos que adoran al Creador, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. De paso, es un modismo que viene del cuarto mandamiento de Éxodo 20:11. Este modismo que dice, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, es un modismo que viene del cuarto mandamiento que se refiere a la observancia del Shabbat, especialmente Éxodo 20:11. Pero ¿quiénes son estos que adoran al Creador? El versículo 12 se dice, Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, igual como Abel. Recordemos de que Abel obedeció por fe y agradó a Dios, y agradar significa guardar los mandamientos. Este remanente adora al Creador, guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Pero hay otro grupo. Ahora se ve otro grupo. Noten, Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 10. Aquí está la contraparte. ¿Y quiénes son? Leamos. El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora, noten, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Noten, dos grupos, los que adoran a la bestia y los que adoran al Creador. Los que adoran al Creador son los que guardan el mandamiento, y los que adoran a la bestia son los que, por lógica, siguen los mandamientos de este sistema. Para terminar, quiero leer una cita del Espíritu de Profecía que está en el libro Conflicto de los Siglos, página 433, párrafo 2. La observancia del sábado es señal de lealtad al verdadero Dios, que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Resulta pues que el mensaje que manda a los hombres a adorar a Dios y guardar su mandamiento, los ha de invitar especialmente a observar el cuarto mandamiento. Este remanente del tiempo del fin se caracteriza por guardar los mandamientos, especialmente el cuarto que se refiere al sábado, que identifica a Dios como el creador de los cielos y la tierra, y por lo tanto solamente Él merece la adoración. Hermanos, espero que esta clase les haya servido para que podamos conocer a ciencia cierta que el conflicto final, que muy pronto se va a llevar a cabo, tiene que ver con la adoración. Dios merece la adoración porque Él es el creador. Recordemos de que no es el diablo buscando adoración a través de la bestia y la imagen de la bestia, pero nosotros vamos a poder contradecirlo con la palabra de Dios, porque la Biblia dice que solamente Dios merece la adoración. Que Dios nos bendiga y que Dios nos fortalezca en este conflicto entre el bien y el mal, y podamos estar firmes como lo hizo Mardoqueo y como lo hicieron los 3 hebreos y como lo hizo Daniel y como lo hizo Abel. Dios nos bendiga. Vamos a orar para que Dios nos dé fortaleza y que nos bendiga siempre en este conflicto. Vengamos de rodillas para orar. Gracias, Padre bendito, por este mensaje. Gracias por tu palabra. Te agradecemos porque hemos estudiado tu palabra. Hemos descubierto que el conflicto final será por la adoración. Gracias por tu pueblo, gracias por este conocimiento, gracias por las profecías de Daniel y Apocalipsis. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Recuerden que si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse para que así podamos llegar a muchas almas con la verdad presente y que este ministerio pueda crecer. Y la mejor forma que lo pueden hacer es suscribiéndose, si aún no lo han hecho, dando me gusta a los videos, comentando y compartiendo este material para que muchas almas conozcan la verdad presente. Dios me los bendiga. Saludos.